Bien, siguiendo con el tema de amortiguamiento, vibración libre amortiguada, otra forma de medir el amortiguamiento, para un sistema subamortiguado, cabe mencionar que ya vimos los tres casos, hicimos un ejemplo, pero vamos a revisar otra forma de medir el amortiguamiento subamortiguado. Y les planteo lo siguiente, voy a compartir la pantalla. Bien, voy a poner aquí un diagrama de desplazamiento con respecto al tiempo. Ahí sí. Aquí está T y aquí está X. Bueno, suponiendo que aquí es 0, aquí tengo 1, aquí tengo el valor de 2, obviamente vamos a ponerlo en milímetros, acá tendré menos 1, acá tendré menos 2. Ok, entonces lo que voy a representar aquí es un movimiento subamortiguado. Voy a hacerlo a partir desde 0. Más o menos que llegue a 1.5. Pero gradualmente voy a hacer que vaya eh, disminuyendo su amplitud de oscilación. Algo así. Bien. Bueno, pues aquí tendré el desplazamiento x1. Aquí lo voy a poner como x1. Para una t igual con 1. ¿Sale? Acá tendré también un desplazamiento x2 para una t igual con 2. Bien, vamos a considerar que esto lo va haciendo de manera exponencial o logarítmica. Si es así, entonces va a tener un decrecimiento o un decremento la onda, la oscilación en su amplitud. Considerando, por ejemplo, que ese decremento va a ser igual al logaritmo natural del desplazamiento x con respecto al tiempo sobre x de t más un periodo de oscilación, o sea, que conste que t, acuérdense que es el periodo de oscilación, lo voy a poner aquí como periodo, que está en segundos. Entonces, ese movimiento periódico, pues aquí va a tener un desplazamiento inicial, pero transcurrido cierto periodo de tiempo, va a tener un desplazamiento que le podemos llamar x2. O, mejor dicho, el decremento logarítmico es voy a sustituir ahora ambas soluciones, tratándose de que son dos movimientos oscilantes. Entonces voy a tener aquí la amplitud o el exponente menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural de t. Y ahorita vamos a ver, lo vamos a dividir entre esto de acá. Todo esto por el seno. No estoy poniendo más que las soluciones de las ecuaciones o de la ecuación o la respuesta del sistema. Todo por el seno de la frecuencia natural, pero la frecuencia natural amortiguada por t más el ángulo de fase. ¿Entre qué lo voy a dividir? Pues lo voy a dividir entre otra respuesta del sistema que es igual a esta,
pero le voy a agregar el periodo de oscilación. O sea, tendré igual la amplitud por E a la menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural. Y aquí va a ser de T más el periodo de tiempo. Todo esto por el seno de la frecuencia natural amortiguada por T más la frecuencia natural amortiguada de T mayúscula, o sea, del periodo, o sea, lo que estoy sumando estos dos, el tiempo inicial y el periodo de oscilación subsecuente, por llamarlo así, todo esto más el ángulo de fase. Ahí está. Pues fíjense, sabemos que la frecuencia natural amortiguada durante cierto tiempo, pues va a ser igual a 2 veces pi. O sea, esto va a ser durante un ciclo completo. Esta frecuencia se va a repetir por sí misma en cierto periodo y va a ser cuando cumpla un ciclo completo, hasta acá. ¿Sale? Entonces, pues el denominador tendría que cambiar forzosamente. Ahora, al cambiar el denominador, el decremento logarítmico me queda como logaritmo natural por el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural del periodo de oscilación. Y esto, a final de cuentas, es el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural por el periodo de oscilación. El periodo en este caso es el periodo del movimiento amortiguado. O sea, 2 veces pi sobre la frecuencia natural amortiguada. En este caso, entonces, quiere decir que el decremento logarítmico es igual al rango de amortiguamiento por la frecuencia natural por 2 veces pi sobre la frecuencia natural. Estoy haciendo esta división, que es igual a la frecuencia natural amortiguada, pues es igual a la frecuencia natural por 1 menos el rango de amortiguamiento al cuadrado. Y esto es igual a 2 veces pi sobre la raíz de 1 menos el rango de amortiguamiento al cuadrado. Entonces, quiere decir que si yo quiero saber a cuánto equivale el rango de amortiguamiento con esta información, pues tendrá que ser igual al decremento logarítmico sobre la raíz de 4 veces pi al cuadrado más el decremento logarítmico al cuadrado. Entonces, quiere decir que en el movimiento subamortiguado, principalmente, vamos a tener un decremento de esa manera, un decremento de forma logarítmica o exponencial. Es un movimiento subamortiguado. No lo vamos a poder tener en un movimiento sobreamortiguado. Y vamos a ver por qué. Voy a poner otra pequeña gráfica por aquí. Aquí voy a tener X y aquí voy a tener la velocidad, por ejemplo. Voy a graficar con respecto a la velocidad. Y voy a hacer una espiral. ¿Qué es lo que me representa el movimiento o el decremento logarítmico? Ahí sí. Esta es una espiral logarítmica, fíjense. A final de cuentas, lo que vamos a obtener nosotros es esto. En el momento que el movimiento tiene la mayor amplitud,
quiere decir, fíjense que está sobre X, quiere decir que está aquí. Esta amplitud máxima que está aquí, la pueden ver ustedes acá. El 0 es una vez que ya transcurrió cierto tiempo y va a llegar aquí a 0, pues va a ser este punto que está aquí. Entonces, esa espiral lo que me representa es un movimiento subamortiguado. Es una espiral logarítmica. Ajá. Si yo quisiera representar, por ejemplo, un movimiento sobreamortiguado, tendría que ser del punto máximo, o sea, yo tendría que representarlo aquí, un movimiento sobreamortiguado, y hacer esto. ¿Sale? Entonces, tendría que partir del punto máximo hacia 0, en esa dirección. ¿Qué es esto que estoy representando aquí en rojo? Pues esto será un movimiento sobreamortiguado. ¿Sale? Y acá, mi espiral pues me va a decir que es un movimiento subamortiguado. Eso es decremento logarítmico. Es una forma de cómo medir el movimiento subamortiguado o la vibración libre subamortiguada, que puede decrecer de esa manera, de una manera logarítmica. Para el caso del sobreamortiguado, pueden verlo aquí en rojo, pues no lo va a hacer de esa manera. Sí puede ser logarítmica, pero no va a tener un decremento en este orden, ¿sale? No va a estar oscilando. Fíjense, por ejemplo, si ustedes tienen una masa, vamos a poner aquí, una masa de 2 kilogramos, y en ese sistema, con una masa resorte de 2 kilogramos, está diseñado para registrar un movimiento subamortiguado con decremento logarítmico. La deformación que se lleva a cabo y el valor de K, fíjense, el valor de K es de 1.5 por 10 a la 3 Newton sobre metro. El desplazamiento, fíjense, el desplazamiento para T1 y T2 va a ser, fíjense, de 9 a 1 milímetro. ¿Sale? O sea, quiere decir que en T1 va a tener, X va a valer 9 milímetros y en T2 va a valer 1 milímetro. Ajá. Entonces, vamos a calcular el coeficiente o el rango de amortiguamiento. Bueno, vamos a calcular la constante de amortiguamiento. Vamos a calcular el valor de C. Entonces, parto de aquí. Si mi decremento logarítmico es igual al logaritmo natural de, aquí lo voy a poner de X de T entre X de T2, pues entonces quiere decir que el decremento logarítmico va a ser igual al logaritmo natural de 9 sobre 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 9 sobre 1? $2.19. Ok, 2.19. Va. Permítanme un segundo. Ok, entonces me dijeron 2.19. Ok, vamos a poner aquí 2.19. Ese es el decremento logarítmico. Si calculo el rango de amortiguamiento, va a ser igual
vamos a aplicar esta ecuación. Vamos a poner 2.19 sobre la raíz de 4 veces pi al cuadrado más 2.19 al cuadrado. ¿Cuánto da esto?